maraña de música, de punch, punch, punch. ¿Alguien conoce otra iglesia con un marco natural como este? Increíble. Hola gente, ¿cómo están? Buen día, nuevo día en Montañita. Y miren lo que es esta playa con la marea baja. Está buena, ¿no? Falta el sol, pero bueno, no es la época del año en que sale el sol. Un placer caminar por esta playa con todo el espacio que hay, increíble. Ahí viene la agüita. Fresquita. Nada, hermoso para caminar, para trotar, para andar en bicicleta, para armar algún picadito de fútbol. Miren todo el espacio que hay. Bueno, el día de hoy estoy caminando hacia el pueblito de Olón, que queda acá al lado de Montañita. Serán unos 3 o 4 kilómetros, ya veremos. Hay que cruzar aquel peñasco que está allá. Creo que hay un mirador. No sé si se puede pasar directamente por el peñasco, sino que hay que agarrar un caminito y retomar la ruta y después bajar Olón. Y bueno, para conocer un poquito y para bajar el desayuno que me clavé. Estamos probando desayunos de acá de Ecuador. Es muy típico el tigrillo y el bolón. Bueno, hoy comí bolón. Es una bola de este tamaño más o menos. Se prepara con plátano verde, queso y también se le puede poner chicharrón, que suele ser grasa de cerdo. Yo lo pedí sin chicharrón. Viene acompañado de 2 huevos fritos, una rodaja de queso y bueno, jugo o café. Y el bolón realmente es una bomba, es muy rico. Se prepara todo ese plátano verde, se lo mezcla con queso, se lo maja, me dijeron, no sé bien qué es, se lo maja, pero bueno, entiendo que se lo prepara y después se hace la bola. Una vez que está hecha la bola, se lo fríe, se lo hace frito. Así que bueno, el bolón, una bomba. Así que bueno, vamos a hacer esta caminata tranquilitos para bajar el bolón, para conocer el pueblito de Olón y su playa, y otro día probaré el tigrillo, a ver de qué se trata. También se hace con plátano verde. Bueno, pensé que era un caracolito, pero no, es una piedra. Recién vi un caracolito vivo. No llegué a filmarlo porque se lo llevó el agua. Uno va caminando y hay piedritas, hay algunos caracolitos. En ocasiones más cerca ya de la arena seca se pueden ver cangrejos también. Hermoso este paisaje. Miren lo amplia que está la playa. ¿Se acuerdan que en el otro video había 3 o 4 metros de playa y cada tanto llegaba una ola? Bueno, ahora miren lo que es. Son las 11 de la mañana. Muy lindo ver también cómo se espeja todo, todos esos cerros se van espejando en el agua de mar. La verdad, hermosa la playa, sí, terrible playa, enorme, me encanta. Bien, un capítulo aparte para la noche de Montañita. Por favor, si vienen a Montañita, no se alojen en el centro, en las calles donde está todo el bullicio, toda la joda, toda la fiesta. El pueblo es muy chiquito, así con que se alejen 3 o 4 cuadras van a estar cerca de todo. Pero es impresionante porque es un boliche, una gran discoteca a cielo abierto. Todos ponen música muy fuerte, hay shows en vivo, es un gran bullicio hasta altas horas de la mañana. Una maraña de música, de punch. Ni siquiera era un solo punch, eran 5 o 6 punch, todo a destiempo. Es complicado. Así quieran venir de fiesta, no hay ningún problema, pero traten de alojarse a 3 o 4 cuadras del centro donde está la movida
van a estar mucho mejor. Total, todo el pueblo es muy chiquito y todo está muy cerca. Una maraña de música, de punch, 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 punch. Bueno, ya estamos llegando a este peñasco, a este morro, a este cerro. ¿Sí? Del otro lado está la playa de Olón. Y vamos a ver por dónde está el caminito para sortear esta montañita. Este cerrito, ¿eh? Tengo que ir hasta la ruta y seguir caminando. La verdad que llegamos rapidísimo. Está hermosa la mañana. Se disfruta muchísimo la playa. Casi en soledad, porque es enorme la playa hoy. Bueno, en esta parte de la playa la gente viene a relajarse, a escuchar música, tomar un poquito de sol, hacer un poquito de yoga. Bueno, me indicó el guardavidas que tenía que tomar la ruta por acá, pero no sé dónde porque está plagado de restaurantes, bares, escuelas de surf por allá. Vamos a ver si encuentro un recoveco para llegar a la ruta y después caminamos. Me dijo que hay un mirador muy lindo y después el pueblito y la playa Olón. Bueno, encontramos el caminito, era una callecita que venía desde la playa y acá está, como me indicaron, el monumento al surfista. Bien, ya chequeamos el mapa, es acá, estamos en una rotondita muy transitada y tenemos que ir para allá. 1 kilómetro, un poquito menos, hay una capillita o una iglesia y después está el mirador. Así que tranquilo, vamos a darle, a caminar. Bueno, por esta zona yendo hacia el norte de Montañita encontramos algunos hoteles o clubes de playa un poco más caros, ¿no? De mayor nivel. Aquí tenemos uno, allá tenemos otro. En general las viviendas acá en Montañita son muy humildes, casas de madera o de bambú con chapas. Por ahí en el centro uno puede ver los locales comerciales, los restaurantes, los puestitos, pero si uno mira el primero o segundo piso son casitas muy humildes, la verdad. Llegamos a este punto. Bienvenidos al Santuario Nacional, dice María Blanca Estrella de la Mar. Por allá arriba alcanzo a avisar una virgen, una cruz, vamos a ver si podemos entrar. Bueno, gente, creo que cambió el podio de las iglesias más lindas del mundo. Tenían esos lugares al Vaticano en primer lugar, a la Catedral de Estrasburgo en Francia, de la Sagrada Familia en Barcelona. Pero miren lo que es este lugar. Ahora les muestro mejor, pero miren la vista que tiene. Esa es la playa de Olón, y allá está el pueblito. ¿Alguien conoce otra iglesia con un marco natural como este? Increíble. Lo otro que me llamó mucho la atención y me gustó es el lugar desde donde se da la misa. Fíjense, este es el altar y todos los fieles están como en una tribunita alrededor. Y al aire libre, tiene techitos y todo, pero me encanta, parece como un pequeño estadio de fútbol. Me parece fabuloso, hermoso lugar. Una estatua de Juan Pablo II.
Juan Pablo II estuvo en Ecuador de visita y visitó la Basílica de Quito, entre otras cosas. Después, bueno, ya le contaré esa historia. Tiene diferentes escalinatas el santuario. Ahí hay una cripta, vamos a bajar. Pero bueno, ahora vamos más arriba. A ver qué más hay. Miren qué hermoso lugar de oración. Acá también se deben celebrar misas. Es una iglesia, nada, sin paredes, con vista al mar. La brisa del mar y el sonido del mar. Hermoso. Repito la pregunta porque estoy tremendamente sorprendido y encantado con esta iglesia, que es muy sencilla, pero tiene un marco natural increíble. Nunca había visto ni escuchado de un lugar así. ¿Ustedes alguna vez vieron algún lugar así? ¿Una iglesia así? ¿A dónde? Dejando atrás el santuario, la verdad me encantó. Un lugar muy sencillo, sin tanto barroco, sin tanto oro, pero sobre un cerro al lado del mar, todo abierto. Me encantó, una belleza, la verdad. Miren, una cosa que no me he dado cuenta, el santuario tiene como la forma de una embarcación, de un barco. ¿Pueden ver? Bueno, miren este rinconcito. Si esto no es el mirador, ¿cómo será el mirador, no? Qué panorama, qué paisaje. Bueno, súper bien la expedición por el momento. Y vamos a ver si llegamos al mirador. Ah, capaz que es acá. Capaz que acá, muy cerquita, debe ser del santuario que visitamos. Seguramente es esa cruz. Vamos a ver. Acá, en esa cruz, es el mirador, pero miren dónde estaba ubicada el santuario, ¿no? Allá. Terrible acantilado hay. Con razón, tan hermosa vista. Bueno, qué bien que arrancó el día, qué bien que arrancó la mañana con ese bolón en el desayuno que me llenó de energía. Y nada, no pensaba encontrarme con este santuario, con este mirador. Así que hermoso. Bueno, vamos 1 kilómetro más, supuestamente hay otro mirador. Y si llegamos a ese mirador, después tenemos 1 kilómetro, 1,5 kilómetros más y ya estamos en Olón. Todo patita, al costado de la ruta y en hojotas. A darle. Bueno, encontré un caminito, una callecita donde hay varios alojamientos, hosterías, y supuestamente lleva a la playa. Esperemos que lleguemos. La verdad no es tan largo el camino, son un par de kilómetros, pero bueno,
No es lo mismo ir caminando tranquilo, relajado al lado del mar que al costado de la ruta. Nada que ver. Así que bueno, ya necesito mar. Bueno, de la bajada de la ruta había un portón que decía propiedad privada, pero estaba abierto. Yo pregunté si podía pasar. La cuestión que al final de este caminito está cerrado. Y ahí tenemos el mar. Olvídate que lo salto y después vuelvo por otro lado. Olvídate. Bueno, ¿para qué hacerse el indio si total había una puertita? Nada más que la traba estaba del otro lado, no pensé que se podía trabar de acá. Así que perfecto. Por acá entramos, por acá vamos a salir y nos vamos a la playa. Playita, playita, te quiero, te necesito. Y acá estás. Uy, miren qué bueno. Nido de tortuga marina. Qué buenísimo. Ministerio del Ambiente y Agua. Se ve que este debe ser un lugar donde vienen a anidar las tortugas. Y bueno, hay organismos, hay instituciones que las protegen. Las tortugas ponen muchísimos huevos, pero muy pocas sobreviven. Supongamos que ponen, no sé, 100 huevos, a lo mejor sobreviven 10 o menos, llegan a la vida adulta. Así que bueno, lo que hacen estos lugares es proteger los huevos donde los dejó la madre, y cuando eclosiona del huevo la tortuguita se la llevan a un centro probablemente y las tienen ahí y las alimentan hasta el año de edad, hasta que llegan a tener un tamaño más o menos así, y bueno, después ya las largan al mar y tienen menos posibilidades de ser devoradas por depredadores. Quizás ese sea el funcionamiento, es lo que hacen varios centros de tortugas alrededor del mundo, o a lo mejor simplemente marcan ahí donde han puesto el huevo las tortugas para que, bueno, para que la gente, para que los turistas, que los vecinos no lo toquen, y a lo mejor las dejan nacer ahí mismo y que hagan su trayecto en la vida hacia el mar, ¿eh? Bien, ya estamos instalados en la playa de Olón, la mochilita ahí atrás. Y bueno, la actividad para la tarde va a ser, no hay actividad, señores, es simplemente relajarse, disfrutar. Me está encantando esta playa. Por allá están los acantilados, el santuario, los miradores. Del otro lado de los acantilados está Montañita. Bueno, sigue sin salir el sol, pero ya les dije, es la época del año. Igual creo que los acantilados con nubes, con bruma, tienen otro encanto, ¿sí? Pero bueno, es súper tranquilo este lugar. Me voy a quedar acá. Allá a lo lejos, a unos 2-3 kilómetros, estará el pueblo de Olón, donde alcanzo a ver algunas sombrillas, no sé si lo llegarán a ver. Pero esta playa tiene desde los acantilados hasta aquellas montañitas que se ven en el fondo, detrás de la bruma, 10 kilómetros. 10 kilómetros de playa. Y está el pueblo de Olón y hay un par de pueblitos más también que abarca esta playa. Y está re linda, la verdad está re linda. El agua está calentita, no hace frío. Tiene muchas piedritas que trae el mar, muchos caracoles, muchas ostras. Y la verdad está espectacular, súper lindo para relajarse. Qué placer esto. Miren, pisar y que se hundan de a poquito los pies. Me encanta. Y ahora cuando viene el agua, ya esto es un poema. Un poema, señores. Amo el mar desde chiquito, desde cuando con mi familia íbamos de vacaciones a la costa de Argentina. Y bueno, es un amor que no se va a acabar nunca. Hay diferentes tipos de mar, más tranquilos. Cuando hay olas que también te pegan y te rompen y te tiran, también me encanta. Y es un placer para mí caminar en el mar. Me encanta. Otra cosa que me gustó de esta playa de Olón es que es súper limpia. No se encuentran tapitas, botellas,
Así que maravilloso, está súper limpia la playa, están solo esas piedritas, esos caracolitos, que bueno, es todo natural, pero fíjense qué pedazo de playa. Precioso, 10 kilómetros de playa. Antes, cuando estaba allá en el mirador, había algunas personas haciendo surf cerca de los acantilados. Así que bueno, una opción mucha más tranquila, mucho más relajado que Montañita, y está a 2 o 3 kilómetros. Vine caminando, tardé entre que fui al santuario, saqué fotos, fui filmando, capaz que 1 hora y cuarto. La verdad, súper bien. Y si no, por $1 o $2 pueden tomar un bus y llegan. Pero tenía ganas de caminar. ¿Para qué? Para bajar el bolón que me comí en el desayuno. Bueno, gente, esta es mi humilde y pequeña contribución al arte mundial. Esta leyenda bolón con caracoles y piedritas que, bueno, quedarán en la playa como corresponde. Debo reconocer que me cuesta un montón dejarlas en la playa, me las llevaría a las más lindas a casa como souvenir, pero bueno, hay que cuidar las cosas. Si están acá hay que dejarlas acá, algún día serán arena o anda a saber qué otra cosa. Así que bueno, de recuerdo queda solo este video, alguna foto, y acá quedarán las piedritas. Fíjense algunas, qué bellezas. Esta está hermosa. ¿Qué otras? Estas rosaditas tienen mucho color. Fíjense. Piedras también. Esta está preciosa también. Muy linda. Había otra. Esta, miren. Tiene como rayitas y como pinches. Este tipo de ostra también. Muy lindas. Esta acá también está muy linda. Las piedras, miren qué colores. Y estos son pedazos, no sé si es como un esqueleto o la parte fósil o más dura de un tipo de estrella de mar que tuve la ocasión de ver vivas en Porto Galinas, en la playa de Maracaípe, una playa muy cerca de Porto Galinas, en el norte de Brasil. Se ve que por estas playas de Olón también hay ese tipo de estrellas de mar. Y son redonditas, son completamente redondas, no tienen la forma típica de una estrella de mar, y tienen como el dibujo de una flor o una estrella acá en la parte superior, y estos agujeritos que se ven es por donde respiran. Entonces uno, si las toma en la mano, puede ver como estos agujeritos se abren, tienen como una membrana que se abre y se cierra, y alrededor, si uno la da vuelta, tiene como pequeños pelitos, digamos, que están en movimiento. Pero lo que más me llama la atención son estos agujeritos donde tienen como una membrana que se abre y se cierra, como respirando, supongo. Bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan podido disfrutar de este paisaje inmenso de Olón, de su playa, de su arena, de sus acantilados. Y bueno, llegó la hora de partir. Ya ha ido subiendo un poquito la marea, pero bueno, dejen algún comentario si les gustó, compartan, denle like, y nos veremos en el próximo video, quién sabe dónde. Sorpresa. Adiós. Chau. Bonus track, señores. En un caminito medio perdidito encontré el segundo mirador. Así que bueno, ahora sí, nos despedimos con esta vista.